buenos días, apreciados hermanos. Es un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy quisiera responder la siguiente pregunta. ¿Enseña la Biblia que hay que guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo? Esta pregunta surge debido a que muchas personas sostienen que la resurrección de nuestro Señor Jesús en el primer día de la semana fue la razón principal para que este día llegase a convertirse en el día del Señor. El cardenal Jean Danielou afirma que el día del Señor, haciendo referencia al domingo, es una institución puramente cristiana. Su origen ha de hallarse únicamente en el hecho de la resurrección de Cristo el día después del sábado. Pacífico Masi declara que la resurrección es la única explicación convincente para el origen del domingo. Y así podríamos citar muchos comentarios que enseñan que la resurrección de Cristo en el primer día de la semana los autoriza para guardar el domingo como día de reposo. De hecho, la gran mayoría de personas que santifican el domingo, independientemente de que hayan estudiado teología o no, utilizan ese argumento. Pero, ¿es ese un argumento válido a la luz de lo que enseña la palabra del Señor? ¿Tiene el respaldo de un escrito está dicho razonamiento? Les invito a que juntos, bajo la dirección del Espíritu Santo, podamos dar con las respuestas, analizando los textos que nos hablan de la resurrección de Cristo en el primer día de la semana, que de paso se menciona en 8 ocasiones. En 8 ocasiones la Biblia hace alusión al primer día de la semana. 6 ocasiones en los Evangelios, una en Hechos, capítulo 20, verso 7, y otra en primera epístola a los Corintios, capítulo 16, verso 2. Hoy vamos a repasar los textos que se encuentran en los Evangelios, ya que los pasajes de Hechos, o el pasaje de Hechos, capítulo 20, verso 7, y el de primera a los Corintios, capítulo 16, verso 2, son analizados en otros videos que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube. Entonces, volviendo al punto, vamos a repasar las 6 ocasiones que mencionan el primer día de la semana junto con su correspondiente contexto para ver si hay alguna evidencia de que el domingo se convirtió en el nuevo día de reposo. Y la dinámica que seguiremos es haciendo las siguientes 4 preguntas a los pasajes. Pregunta número 1. ¿En algún lugar del pasaje se le llama al primer día de la semana, o sea, al domingo, día del Señor o día de reposo? 2. ¿Menciona el pasaje que los discípulos estaban reunidos en culto de adoración celebrando la resurrección de Cristo? 3. ¿Sugiere el texto que el sábado dejó de ser el día de reposo? Y 4. ¿En algún lugar del pasaje ordenó nuestro Señor Jesucristo a celebrar su resurrección en el primer día de la semana? Vamos a ir a nuestro primer pasaje, que se encuentra en el capítulo 28 de Mateo. Vamos a leer todo el capítulo. Mateo capítulo 28. Vamos a leerlo despacio, detenidamente, y al final vamos a hacer las 4 preguntas. Mateo capítulo 28 dice así: Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María
a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Verso 10. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Preguntas al texto. Número 1. ¿En algún lugar del pasaje se le llama al domingo día del Señor o día de reposo? No. De hecho, la frase primer día de la semana aparece solo una vez en el relato, y en esa única referencia no se le llama día del Señor o día de reposo, simplemente se le llama primer día de la semana. Vale la pena resaltar que el Evangelio de Mateo fue escrito unos 30 años después de la muerte de Cristo. O sea, tiempo suficiente para que el domingo se estableciera como el día del Señor sin ninguna sombra de duda. Sin embargo, este no es el caso, sino que, como ya mencionamos, 30 años después de la muerte de Cristo, la inspiración lo sigue llamando el primer día de la semana. Entonces, ¿en algún lugar del pasaje se le llama el domingo día del Señor o día del reposo? No. Pregunta número 2. ¿Menciona el texto que los discípulos estaban reunidos en culto de adoración celebrando la resurrección de Cristo? No. El texto no dice nada semejante a eso. Lo único que encontramos en el relato es que los discípulos se fueron a Galilea después de haber recibido las buenas nuevas por parte de las mujeres que encontraron el sepulcro vacío, al monte donde Jesús les había ordenado. Y ahí reunidos algunos dudaban, dice el pasaje.
algunos dudaban. Esto debido a que algunos discípulos no creían en la resurrección de Cristo, tal como lo veremos más adelante. Así que podemos ver cómo en el relato no se dice nada semejante a un culto dominical celebrado por los discípulos. Así que el texto entonces no dice nada de un culto, de alguna reunión de adoración en honor a la resurrección de Cristo. Pregunta número 3. ¿Menciona el pasaje que el sábado dejó de ser el día de reposo? No, todo lo contrario. 30 años después de la resurrección de Cristo, al sábado se le sigue llamando día de reposo. Día de reposo. Y la última pregunta que le vamos a hacer al texto es: ¿ordena nuestro Señor Jesucristo a celebrar su resurrección en el primer día de la semana? No. En el texto encontramos solamente dos órdenes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Uno, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Verso 10. Y 2, id y haced discípulos. La gran comisión de los versículos 19 y 20. Así que no hay nada en el texto que indique que nuestro Señor les haya dicho a los discípulos algo parecido a: de aquí en adelante el nuevo día de reposo es el domingo en honor a mi resurrección, o ya no guarden más los sábados, ahora guarden el domingo. Ninguna de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Jesús, revela que el primer día de la semana es el nuevo día de reposo. No hay nada en el texto que nos indique que el Señor Jesús ordenó celebrar su resurrección en el primer día de la semana. El segundo pasaje se encuentra en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 1 al 20. También vamos a leerlo despacio para poder ir respondiendo en nuestra mente las preguntas que le vamos a hacer al texto al final de la lectura. Así que vamos a ir despacio. Ustedes vayan respondiendo ahí las preguntas conforme vamos leyendo. Y también les invito a que puedan ir deteniendo el video, el audio, y vayan analizando el texto para ver si hay algo que indique que el domingo es el nuevo día del Señor. Marcos capítulo 16, verso 1 al 20. Marcos 16, 1 al 20. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena,
de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bueno, vamos a pasar con las preguntas al texto. Pero antes es importante hacer un paréntesis. Algunos sugieren, los de la crítica textual, que los últimos 12 versos del Evangelio de San Marcos no son inspirados, que fueron añadidos por un escriba posterior al primer siglo de la era cristiana. Ese tema lo vamos a tratar en otro video. Mientras, lo que podemos decir es que creemos que los últimos 12 versos de Marcos fueron inspirados, que Marcos los escribió. Eso es importante mencionarlo. Entonces, volviendo a nuestro tema y a las preguntas que le vamos a hacer al texto del capítulo 16 de Marcos. La primera pregunta: ¿en algún lugar del pasaje se le llama al domingo, al primer día de la semana, día del Señor o día de reposo? Igual que en los casos anteriores, ¿no? Es el mismo caso de Mateo. Tanto en el verso 1 como en el 9 se le llama primer día de la semana. Primer día de la semana. No hay ninguna prueba en el relato, en ninguna ocasión, que indique un cambio de nombre, que se le llame día del Señor, día de reposo. No, se le llama primer día de la semana. Pregunta número 2. ¿Menciona el texto que los discípulos estaban reunidos en culto de adoración celebrando la resurrección de Cristo? No. Y aunque pareciera que algunos discípulos estaban reunidos según el verso 10, el texto no da la más mínima impresión de que estaban celebrando la resurrección de Cristo. Todo lo contrario, el texto nos dice que estaban tristes y llorando. O como señala Xavier Picasa, estaban en el banquete funerario tan común de la época, según el verso 14. Ahora bien, ¿quién podría, hermanos, ver en esa escena, en la escena donde los discípulos estaban tristes y llorando, una escena de celebración en honor a la resurrección de su maestro? ¿Cómo? ¿Cómo podrían ellos estar celebrando si el texto dice que estaban llorando, tristes? Y otro aspecto a tomar en cuenta es que, según el verso 12, 2 discípulos iban de camino yendo al campo. Y según el relato paralelo que encontramos en Lucas, capítulo 24, verso 13, que más adelante vamos a ver,
Estos discípulos se dirigían a Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. De manera que podemos apreciar que los discípulos no estaban reunidos en un culto de adoración en honor a la resurrección de Cristo, sino que iban de viaje a otra ciudad. Y por último, leemos en el verso 14 lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pregunta: ¿hay en este versículo algún indicio de que los discípulos estuvieran reunidos celebrando la resurrección de Cristo? Claramente no. De hecho, el Señor les reprende por su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído que había resucitado. Entonces, ¿cómo es que algunos se atreven a enseñar que los discípulos guardaron el domingo en honor a la resurrección de Cristo si ni siquiera creían en la resurrección? Sin duda alguna, tal enseñanza es una aberración a lo que dice la Escritura. Y por otro lado, según J. F. Walvoord y R. B. Zuck, esta reunión del verso 14 tuvo ocasión en la noche de ese mismo día. O sea que la reunión no fue ni siquiera el domingo, sino en la noche del lunes, según el cómputo bíblico de contar los días, en donde el nuevo día comienza a la puesta de sol. Así que menciona el texto que los discípulos estaban reunidos en culto de adoración, celebrando la resurrección de Cristo. No, unos iban de viaje a 11 kilómetros, caminando 11 kilómetros, y los otros estaban tristes y llorando, y aparte de eso, pues no creían en la resurrección de Cristo, y el Señor los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Entonces, no hay la más mínima indicación o alusión de que estaban en culto de adoración. Pregunta número 3. ¿Menciona el texto que el sábado dejó de ser el día de reposo? No. De hecho, si aceptamos que el Evangelio de Marcos fue escrito entre el año 60 y 70 después de Cristo, nos encontramos que aproximadamente 30 años después de la resurrección de Cristo, la inspiración sigue llamando al sábado o séptimo día el día de reposo. 30 años después, al sábado se le sigue llamando día de reposo. Y pregunta número 4. ¿Ordena nuestro Señor Jesucristo a celebrar su resurrección en el primer día de la semana? No. La única orden que encontramos en el texto es la comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. No hay ninguna orden de guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Y con esto finalizamos esta primera parte porque el tiempo se nos ha ido. Nos vemos en la próxima sección. Que el Señor les bendiga.